Mis queridos, muy buen día, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nico y Caro. Sabemos que los han estado disfrutando muchísimo, nos han enviado muchos mensajes, muchas preguntas, muchos entendimientos y muchas decisiones que han tomado a partir de todos estos podcasts. Entonces, pues gracias por seguirnos, gracias por compartir. La realidad es que estamos muy contentos de poder aportar al desarrollo de muchas personas a partir de esta herramienta y de esta, pues que para nosotros es sensacional. Le doy también la bienvenida a Nicolás a este podcast. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Caro, bienvenidos a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Hoy tenemos un capítulo bien interesante y bien puntual. Sí, vamos a hablar de, ay Dios mío, ¿por qué nos tomamos las cosas tan en serio? ¿Sí? ¿Por qué nos cuesta tanto y nos peleamos por todo? Realmente tenemos que contestar una pregunta súper puntual, que es ¿por qué de verdad nos tomamos esas cosas tan en serio? ¿Qué es lo que está pasando? Y al final resultamos peleando. Ustedes pueden ver en redes sociales que si doy una opinión concreta de temas controversiales como política, religión, fútbol ahorita que está súper en boga, pues al final salen 1000 detractores y 1000 personas que me defienden desde la posición. Entonces pues vamos a ver por qué nos tomamos estas cosas tan en serio. Y bueno, vamos a hablar mucho del lenguaje, vamos a hablar muchísimo de construcciones de ego para que vayamos entendiendo cosas. Entonces vamos a darnos cuenta aquí de cómo podemos manejar este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué nos dices, Nico? ¿Qué tal este tema? A mí me encanta, Caro. ¿Por qué? Pues porque no nos la estamos tomando suave con las cosas que podrían empezar a ser un poco más de opinión, un poco más de, pues sí, vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a permitirnos la discusión, el diálogo, y estamos tomando como posiciones dogmáticas y extremas, radicales, con respecto a ciertos temas que pues de una u otra manera son controversiales. Como dice mi mamá, cuando usted vaya a una reunión no hable ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Pero pues, ni bueno, de orientación sexual, ni... o sea. Sí, no. Y pues bueno, es precisamente una de las cosas con las que menos estoy de acuerdo, porque pues entre más maduro en términos emocionales también eres, más incluyes en el diálogo las opiniones de las demás personas. Y precisamente tomamos uno de los temas que hablábamos en uno de los episodios pasados, y es como en los diálogos, en momentos que son controversiales, como en redes sociales o bueno, en circunstancias donde la gente es supremamente dogmática y no se sale de su posición, los diálogos no se dan, sino que simplemente yo digo lo que opino, hablo lo que digo, y el debate, por ejemplo, si tú eres de derecha, yo soy de izquierda, no va a haber un debate, simplemente yo voy a poner mi punto de vista y nunca me voy a conectar con el tuyo, sino que tú te vas a tu extremo, y para mí eso es como chino, como mandarín. No hay debate, ¿sí? Es una de las cosas más interesantes que veo. Entonces ese es el tema de hoy. ¿Y cómo eso nos concierne? Porque claro, porque pues obviamente el tema de que nosotros le demos el lugar a las cosas que son muy importantes en nuestra vida, ¿sí? El tema de nuestro desarrollo personal, el tema de nuestro crecimiento, el tema de cómo vamos con nuestra línea de vida, con nuestra línea de carrera, cómo podríamos empezar a empeñarnos más en eso en vez de estar discutiendo cuestiones como política, fútbol, todo el tema del género, todo el tema de, bueno, todos estos temas que son controversiales que nos llevan a hacer precisamente este capítulo. Bueno, Nico, vamos a comenzar entonces por el principio, ¿te parece? Y vamos a hablar como de qué es una opinión, porque yo lo que entiendo y lo que vengo compilando a lo largo de tantos años de trabajar con las personas en el proceso de Exceptional Life Design es que la gente no tiene claridad acerca de cuál es su opinión, ¿sí? Y por eso es que en este país, por ejemplo, realmente no se construyen variedad de opiniones. O sea, la realidad es que pareciera que la gente pensara igual. Y pues bueno, si le metemos todo el tema de la polarización y tal, entonces pues solamente hay dos maneras de pensar en este país.
¿ok? Ujú. Pero entonces me gustaría que profundizáramos en ese tema de la opinión, porque al final, desde mi concepto, la opinión es algo personal, Ujú. es algo individual completamente, y no lo tenemos tan claro. Entonces, por eso, al final no podemos sentarnos y construir diálogos, como tú lo mencionas, a partir de la opinión, entendiendo que la opinión también se puede cambiar, porque también se Eso puede que cambiar a acabas de partir de decir, las Caro, es experiencias, lo más etc. importante. Ujú. Lo más importante es precisamente entender que es eso, es opinión, no es un hecho, no es un dato científico, no son cosas que fundamenten nuestra vida, sino simplemente eh, es el ingrediente del diálogo, mi opinión para poder tener un diálogo contigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, Generalmente, cuando estamos dialogando y damos nuestra opinión, eh, lo que sucede con la mente del otro es que empieza a como agarrar esa opinión y lo que muchas veces hemos dicho, o sea, yo te escucho a ti, no por escucharte, no por hacer más grande mi mapa mental, sino para saber qué es lo que te voy a contestar de una vez. Uy, por Dios, esto que tú dices es una cosa tremenda, y creo que es algo que finalmente se convierte en un muy mal hábito comunicacional en nuestra cultura colombiana. Y es que no escuchamos la opinión del otro para comprenderla, para entenderla, simplemente, incluso de manera curiosa. A ver, ¿usted qué piensa? Quisiera yo saber usted qué piensa. No, sino que la escuchamos para controvertirla y en alguna medida para, para utilizarla, y moverla, no sé cómo mencionarlo, como, sí, como moverla. ¿Para qué? Para que al final mi opinión sea la que prevalezca en la conversación, ¿no? O sea, tratando un poco incluso de convencer. Es una medida tranquila, ¿no? Las personas acá lo que quieren es como imponer, ¿verdad? Su opinión, y eso finalmente es un mal hábito de comunicación que tenemos nosotros los colombianos. No escuchamos a los otros simplemente curiosamente para saber qué es lo que está pasando en su cabeza, en su mente, cuáles son los pensamientos que está construyendo, sino que simplemente algunas veces escucho al otro a medias para decirle que está equivocado y para simplemente imponer lo que yo quisiera que el otro pensara, ¿no? Tal cual. Entonces, hablemos de qué podemos hacer para que eso no pase, qué necesitamos mover nosotros culturalmente para poder abrir la mente y escuchar a los demás. Claro, lo que hay que entender es que hay dos ingredientes, hay dos como, sí, como ingredientes muy básicos y muy pobres que tienen generalmente las personas que se quedan radicalmente en una opinión y no logran escuchar al otro, no logran integrar al otro. La primera de ellas es un proceso natural que tiene la mente del ser humano, que es la generalización. Okay. Es decir, la necesidad que tiene tu mente, esto lo van a entender todos, párenme muchas bolas porque es algo bien profundo. Cuando tú te conectas con algo que está afuera, necesitas, para precisamente que tu mente esté en calma y tenga como orden de toda la información, categorizar. Okay. ¿Listo? Okay. Generar categorías de las cosas. ¿Listo? Y esas categorías precisamente hacen generalizaciones. ¿Listo? Okay. Entonces, si yo veo en la calle a un perro, dentro de mi mente, ese perro entra en la categoría de perro, y yo empiezo a asociar todos los perros que he visto, que he escuchado, que desintegro en mi mente, pues porque tienen una cola, porque tienen cuatro patas, porque tienen una nariz, porque tienen pelo. Eso específicamente es lo que necesita la mente para generar entendimiento. Ese primer ingrediente, que se llama la generalización, es algo fundamental al principio de nuestros procesos mentales superiores. El problema es que nos quedamos con la generalización. Entonces, lo primero que hacemos cuando conocemos a alguien nuevo es meterlo en categorías.
Claro. ¿Listo? Claro. Meterlo en categorías. O alguna Entonces, circunstancia nueva, también la metemos en una categoría. claro, Ajá. tal cual, ¿no? Esto es un chicharrón, por ejemplo. Sí, claro. Ajá. Cuando hay un problema, cuando hay algo afuera que es difícil de solucionar, lo ponemos en la categoría chicharrón, que es Así algo muy colombiano, ¿no? Ujú. Entonces sucede mucho con los términos como extremos y ofensivos que usamos en redes sociales, como usted es mucho godo, usted es como mucho ultraderechista, usted es demasiado mamerto, ¿no? todas esas cosas que precisamente nos meten en una categoría. Entonces, en el momento en el que si yo soy, por ejemplo, derecha y veo a un tipo que está comentando algo con lo cual no estoy de acuerdo, le pongo mamerto, ya en mi mente pobre, lo que está sucediendo es que todo lo que esa persona está opinando entra dentro de una categoría con la cual no estoy de acuerdo. Entonces nunca voy a llegar a escuchar lo que esa persona está diciendo. Ese es el primer ingrediente, la generalización. Pero que además es necesaria, ¿no? O sea, en ese proceso de pensamiento, si yo no generalizo, tendría que volver a aprender todos los días desde ceros absolutamente todo. La generalización, para quienes nos están escuchando y lo puedan comprender fácilmente, incluso en el proceso de aprendizaje, es cuando niño aprendí a lavarme los dientes. Entonces lo hice paso a paso y al final generalicé de tal manera que ahora lo puedo mandar al automático y ya no tengo que volver a pensar sobre eso porque ya está en una categoría de mi memoria. Y ya simplemente lo guardo guardo la información en mi mente y ya no tengo que volver a entrar en esa curiosidad de cómo se hace el ejercicio de lavarse los dientes. Ya sé cómo se hace, entonces eso es necesario. Pero no nos podemos quedar ahí, ¿verdad? O sea, más allá del tema de un hábito que podemos generar con el tema de cepillarnos los dientes, esto es un proceso que sucede precisamente cuando nuestros hijos tienen 6 a 8 años, empiezan a generar estos como cubículos en su mente para poder entender cómo funciona el mundo. ¿Listo? Entonces, de esto lo hablaba un poquito Piaget cuando hablaba del pensamiento postformal, que es después de los 12 años, más distancia de sus alas, o sea, las alas más largas en el mundo, es una ave preciosa, carroñera, y es el símbolo de nuestra nación, precisamente. Lo que representa el cóndor es algo histórico, algo que tiene que ver con nuestra nación, algo que tiene que ver con, pues los colombianos asociamos con grandeza, ¿listo? Entonces, cóndor es grandeza, cóndor es majestuosidad. Por eso es que cuando tú estás en secundario, generalmente es noveno, octavo, y te ponen a leer, ¿sí? Esto es algo fundamental que todos tenemos que vivir en el colegio. Entonces a ti te ponen a leer algo de, no sé, de García Márquez o bueno, cualquier libro que llegue precisamente a generar un criterio. El profesor haría bien preguntándote este pasaje de qué se trata y qué representa para ti. ¿Qué representa? ¿Sí? ¿Qué representa? Entonces cuando tú lees, por ejemplo, Edgar Allan Poe, o lees Charles Dickens, o lees a Tolkien, o lees aquí a Samaniego, a Cervantes, todo eso tiene un contenido simbólico de fondo que nos lleva precisamente a ese pensamiento postformal. Entonces cuando tú dices, claro, es que es necesario, sí es necesario, pero el problema es que es básico. O sea, no podemos quedarnos con esa capacidad de solamente ver una categoría en la persona y no ir más allá de eso. Eso es lo que hacen los niños de 7 años. Solamente ven eso y dicen, ah, no, mira, es que esta persona porque tiene cachos es mala. ¿Sí? Claro. Sí, o esta persona porque está sonriendo está feliz. No, cuando tú maduras empiezas a darte cuenta de que no podemos hacer esas generalizaciones. Y el segundo ingrediente, Caro, que me parece que también es algo muy infantil, que hace que tendamos a esto, es el tema de la necesidad de quedar primeros, la necesidad de ganar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué nos tomamos las cosas tan en serio? Porque resulta que estamos en un escenario en donde aparentemente somos inofensivos, que es el tema del internet, nos conectamos, hacemos cualquier comentario y todo lo que estamos votando o diciendo en ese caso, lo decimos precisamente para poder tener la razón. ¿Listo? Ganar la razón.
Esto es una actitud que tenemos a los 4 años, chicos. O sea, a los 4 años es que uno dice, yo quiero ganar, yo quiero ser el campeón, todo el tiempo quiero ganar, quiero ser el primero. Pues bueno, no estoy diciendo que no debamos ser ganadores en la vida, pero no en todo. O sea, escoge algo tuyo. ¿Sí? Si yo en este momento me comparo con Messi o con Radamel Falcao o con, no sé, Roger, el que hizo el golazo de ayer, pues obviamente no voy a hacer nada bueno, no voy a ser un campeón en fútbol. Y ese es el problema, o sea que nos metemos en ciertos temas en donde queremos proyectar cierta intelectualidad en temas que no nos competen y nos tomamos todo muy en serio. Ese es el problema. Nos gusta ganar. Ok, yo quiero aportar algo aquí, justo con esta segunda parte que tú estás hablando, que es de querer ganar, el entender de dónde viene la humildad, que está conectada con ese tema del querer ganar, porque cuando yo gano la razón, entonces me siento superior, me siento campeón, me siento como que la logré. Y resulta que, pues, para no tener que sentir eso o eliminar esa necesidad, tengo que vestirme, tengo que llenarme, tengo que profundizar en algo que se llama humildad. ¿Qué es la humildad? Es el entendimiento de que yo hago parte de todo, ¿sí? O sea, somos 7.000 millones de personas en el planeta Tierra. Ya casi vamos a ser 8.000, de hecho, ¿no? Ya estamos en este crecimiento ya casi exponencial, somos muchos, exactamente. Entonces, el querer ser campeón, el querer ser el más, significa que tengo una visión pobre del sistema. ¿Sí? Significa que no me estoy dando cuenta de que hay lugar para todos, que finalmente es verdadero. O sea, todos estamos coexistiendo en este sistema que se llama planeta Tierra, y cada uno de nosotros tiene su propio camino. La humildad es entender eso, es entender justamente que no estamos en una competencia porque no hay un pedestal en donde alguien vaya a llegar y se vaya a decir, usted es el humano número 1. No tiene sentido. Y la humildad es justamente, está conectada específicamente con mi palabra favorita, que es excepcionalidad. Cuando yo entiendo quién soy desde mi excepcionalidad, con mis luces y mis sombras, las cosas chéveres que tengo, las cosas buenas y las cosas que no son tan chéveres, nosotros lo llamamos acá en Colombia chocheras, ¿sí? Esas cosas aburridoras, esos defectos, entendiendo que hacen parte de mí, pues entonces entiendo que la competitividad, la competencia no tiene sentido. Tal cual. Que no hay punto de comparación, por lo tanto no es necesario quedar de primero. El ejercicio es, al entender esa excepcionalidad, entonces miren cómo aquí esto está conectado, porque cuando a mí me llega este entendimiento que fue hace algunos años, me permitió comprender la eliminación del ego. Entonces les voy a contar. Entonces viene la humildad, que es el entendimiento de que hago parte del todo, ¿sí? Y la humildad es la cara de la moneda que está al otro lado del amor propio, ¿sí? Cuando yo me amo a mí mismo y sé quién soy, con mis luces y mis sombras, entonces tengo el suficiente carácter para poder ocupar el lugar que me corresponde y hacer con ese camino, pues finalmente lo que yo quiera, sin tener que convencer a los demás o sin tener que decirles a los otros yo soy mejor que usted. Entonces miren cómo la humildad y el amor propio lo que hacen completamente es eliminar el ego. Hay una cosa aquí que quiero aclarar, es que la gente piensa que el ego, digamos que confunden el ego con el orgullo, ¿sí? Entonces la gente dice que tiene un ego muy alto cuando la persona es muy orgullosa. Eso es una cosa diferente. El ego es precisamente esa mente pobre, esa mente cerrada que hace que yo piense que soy único en el mundo, ¿sí? Que soy mejor dicho el número 1. ¿Ok? Y eso lo que hace es que me está cerrando la mente, me cierra la mente. Cuando yo, desde el amor propio y la humildad, entiendo quién verdaderamente soy, ocupo el lugar que me corresponde y hago con ese camino lo que yo elijo, entendiendo que no tengo que competir con los demás y que si los otros me copian las ideas que tengo desde la opinión, pues es genial porque nos acompañamos en el camino. Pero que si los otros no me copian, pues al final también es genial porque ellos tienen su propio camino. Por lo tanto, no tengo que entrar yo a decirles lo que deberían o no deberían pensar.
lo que deberían o no deberían opinar. Y no tengo que entrar a decirles desde ningún punto de vista que estén de acuerdo conmigo. ¿Mm? Sí, así es. Claro, una de las cosas que más me generan un poco de escozor con respecto a esto de tomárselo tan en serio es el tema de las creencias fundamentalistas y dogmáticas que tenemos. ¿Listo? Ujú. Y hablar con las personas de eso, pues obviamente por el tema de la falta de humildad, por el tema de también el sentirse vulnerables en un momento en donde la seguridad de su ser parte de estas creencias que muchas veces pues pueden llegar a ser sí, pueden llegar a ser o sea, que uno dice no es verdad, que uno se da cuenta de que no es verdad, Sí, que de uno acuerdo. descubre que no son reales. Así es. Eso es un tema complejo, ¿sí? Entonces, para hacerte un ejemplo, algo tan simple como los equipos de fútbol, ¿listo? Los equipos de fútbol. Entonces, cuando hablan de cuál es el equipo más grande de Colombia, entonces la gente se pega severos agarrones y se la toma muy en serio. Sí, Y tú completamente. empiezas a comparar esto como cuando dos niños de 4 años empiezan a hablar de por qué su papá es el más fuerte. Mi papá es más fuerte porque me alza a mí. Mi papá es más fuerte porque él corre más rápido. Mi papá es más fuerte porque él es más alto. Son ciertos argumentos que precisamente están conectados con creencias fundamentales que obviamente los hacen sentir bien. Eso se llama egosintonía. Sí, que es importante Entonces, también. es mi papá. Es mi papá y yo quiero sentir admiración por él y por eso es que lo estoy haciendo. Es lo mismo con los equipos de fútbol. Y esto sucede con todas las creencias. Una de las mejores conversaciones que yo he tenido en la vida es precisamente con los expertos, o sea, gente que se dedica en su cosmovisión, en su religión, o sea, a enseñarla. Ujú. ¿Listo? Sí, es verdad. Que es muy diferente conectarse con los fanáticos. Entonces, por ejemplo, yo he tenido conversaciones con maravillosos expertos del judaísmo que empiezan a controvertir conmigo, a dialogar conmigo con respecto a lo que sucedió antes pues, de que o sea, los libros sagrados del judaísmo se dieran, que hay ciertas historias de poetas, poetisas, ¿sí? Mujeres poetisas que tenían un cierto rol importante en su cultura. Una de esas se llama Enetuana, que está en Mesopotamia, es decir, en la media luna mesopotámica, que era un Edén para poder crear civilización, y habían influencias femeninas sagradas. Y empezamos entonces aquí a generar una controversia con respecto a lo que son las cosmovisiones masculinas, que son las que más han conquistado el planeta, que son el judaísmo, los musulmanes y el cristianismo. Claro. Entonces, cuando a mí me gusta controvertir esto con estas personas, porque primero yo soy ñoño, o sea, yo soy estudioso, o sea, estas son cosas que la gente, en la mayoría, no ha leído, no ha escuchado. Sí, no a mí sabe. me gusta. Y entonces es gente que se cuestiona y dice, ve, qué interesante. ¿Sí? Y esto me ha sucedido también hablando con árabes, hablando con sacerdotes, y cuando llegan a este punto de dudar, mejor dicho, de cuestionarse, me parece mágico. Claro. ¿Sí? Mágico, o sea, ¿cómo es que podemos hacerlo? Podemos decir, ok, listo, no somos perfectos. Mi creencia también tiene pues, ciertos vacíos, porque no vamos a hablar de eso. Genial, ¿sí? Que es algo que puede suceder también en todo lo que tiene que ver con las tendencias políticas, el tema de los géneros, es algo que a mí me encanta tratar aquí en mi consultorio, pues porque la gente siempre va a buscar cuál es tu bando, ¿sí? Sí, es O verdad. tú eres LGTBI pro o tú eres homofóbico. ¿Sí? Si se acuerdan del principio del podcast, categorías. Sí. O sea, solamente voy a entrar en esas dos categorías. Falso. Y para estos cerrados de mente, precisamente, existe una tercera categoría cuando tú no entras en ninguna categoría, que es ser tibio. Ah, sí. ¿Ah? ¿Puedes creerlo? Por favor, Sí, claro. dejemos un poco esa idiotez y empecemos a llegar un poquito más lejos con respecto
a lo que tiene que ver con ese pensamiento postformal. Seamos más inteligentes, chicos. Uy, sí, seamos más inteligentes. Qué buena esa invitación que nos haces, Nico. Y pues que les hacemos desde el podcast de Nico y Caro. Y digamos que para entrar a nuestro ABC, para dar herramientas acerca de cómo salir de esta falsa sintonía, porque al final es muy falsa sintonía. Quiero simplemente recordarles, mis queridos amigos, que nuestra vida real es algo distinto de las opiniones generalizadas, ¿sí? O sea, cuando usted se levanta, abre los ojos, se despierta, va al baño, se lava los dientes, entra a la ducha, sale, se arregla, se toma un café, va a su oficina, pues ahí no están ni los de izquierda, ni los de derecha, ni los tibios, ni los homofóbicos, ni los progresistas, o sea, la vida real es una cosa muy distinta, mis queridos amigos. La vida real es estar en su casa con su esposa, con su esposo, con sus familias, con sus hijos, y allí es donde se construye el criterio y las opiniones para poder tomar las decisiones del día a día. Eso es algo distinto. Claro, sí, entonces hay que tener cultura general y saber qué es lo que está pasando y tal, pero no podemos perder de vista cuál es la prioridad. La prioridad es vivir la vida en el día a día, en el momento presente, entendiendo qué es lo realmente importante para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros está en un momento de vida completamente distinto. Por lo tanto, las opiniones se deberían construir alrededor de esa realidad, ¿ok? De ahí en adelante, cualquier cosa que yo piense la puedo modificar, teniendo en cuenta cuáles sean las experiencias que yo tenga y las conversaciones enriquecedoras a las que me permita acceder. Entonces, digamos que, volviendo a la realidad, que esa era mi intención con esta pequeña intervención, hablemos del lado escénico. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de esa necesidad de categorizar todo y de generalizarlo? ¿Qué podemos hacer? Lo primero, primer paso, fundamental, primer paso para todo, es céntrate en tu emoción. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? ¿Listo? Cuando estamos en estas circunstancias en donde queremos tener la razón y nos tomamos todo muy en serio y nos delicamos por algo que estamos leyendo o por algo que nos contestaron, ya sea en la vida real o en las redes sociales, céntrate en tu emoción. ¿Listo? Contéstate, ¿qué emoción estás sintiendo? Segundo, entrénate, o sea, ese es el B, para entender que esa emoción es responsabilidad tuya. ¿Listo? Esa emoción es responsabilidad tuya. Primero, siente. Segundo, date cuenta que ese sentimiento es tuyo. Eso no te lo hizo, te lo generó ese comentario, ¿no? Tú permitiste que el comentario te lo dejara. Es muy diferente. ¿Listo? Ese es el segundo paso. La responsabilidad de mis emociones es mía. Caes en cuenta de eso, no te dejas meter en el odio, en la rabia, en la frustración, en la frustración de querer contestarle a la otra persona. Y tercero, contéstate esta pregunta, ¿sí? La pregunta es, si yo llego a contestarle a esta persona, ¿voy a lograr cambiar algo en ella? Excelente. Hazte esa pregunta. Ya, ¿sí? Siempre que yo veo algo que pues obviamente me genera algo de escozor con respecto a una opinión, ¿sí? En lo cual yo me siento dogmático y digo, ¿cómo se les ocurre hablar de esto así? Entonces me aferro al teclado y digo, voy a escribirle y le voy a contestar lo que es la verdad. Sí, le voy a enseñar a esta persona. Y me hago esta pregunta, si yo hago esto, ¿voy a lograr que esa persona cambie algo? Y sí, lo mejor de todo es que en las respuestas en donde, siempre que la respuesta ha sido no, y me alejo, he encontrado paz. Y siempre en donde las respuestas han sido sí, siempre esos espacios, esos escenarios, se convierten en escenarios más enriquecedores para mí, que incluso me generan a mí trabajo, ya que yo soy psicólogo, ¿listo? Y también aprendizaje, y me permito ampliar mi espectro de creencias, y empiezo a entender. Yo soy un tipo muy estudioso precisamente de las cosmovisiones, entonces si tú me invitas a tu culto, yo iré y de manera muy respetuosa, sin cuestionar, ¿sí? Pues tampoco voy a ir a meterme de lleno así como ciegamente, sino que simplemente me gusta experimentar. Así es. Eso es precisamente lo que de las otras personas. Entonces fíjate, Caro, que
estas son de las cosas que más he agradecido yo en la vida. La posibilidad de tener estas herramientas me ha permitido como consecuencia vivir, experimentar cosas, ¿sí?, que otras personas no se hubieran podido experimentar desde esa posición dogmática, que es, por ejemplo, visitar otros cultos, comer con los Hare Krishna, convivir con los mormones, ir a cultos cristianos evangélicos, hacer cosas que son, para otras personas dicen, pues ¿para qué lo haces, Nicolás? ¿Cuál es el sentido si tú ya tienes tus creencias? Pues precisamente con esta razón, o sea, con la posición desde la libertad de decir, bueno, vamos a cuestionarlo todo y vamos a permitirnos ser cada vez más sabios, más grandes y tener un espectro más amplio de nuestras creencias. Y ahí es que empiezas a ser más compasivo, más humilde, como dices tú. Entonces tú te das cuenta de que pues cada persona tiene su verdad y desde ahí entonces empiezas a ser compasivo con ellos y no te metes en estos líos de querer ganar la razón sobre el otro. ¿Listo? Bueno, ya que hablas de compasión, también yo quiero llamar la atención hacia el amor, porque ustedes saben que yo soy una defensora furibunda de lo que significa verdaderamente el amor, y precisamente en estos días encontré un escrito que me encantó y quiero compartirlo con ustedes porque nos permite perfectamente cerrar esto de querer imponer mi opinión y querer ganar en una argumentación y querer que el otro piense como yo, que finalmente son posiciones de muchísimo desamor. ¿Sí? Entonces quiero simplemente leerles lo siguiente. Dice: el amor no es a lo que la gente se refiere cuando hablan de amor, en casi todas las circunstancias. El verdadero amor proviene del entendimiento. El amor en esencia es la expresión del conocimiento más allá de la lógica. Solo ese entendimiento puede llevarte hasta donde tú quieras. El entendimiento puede juntar a dos personas desde polos completamente opuestos por un propósito mayor. Este es el poder de un gran amor. Y un amor grandioso es lo que el mundo necesita. Cuando somos amorosos, le permitimos al otro ser el mismo, le permitimos al otro sus opiniones, compartimos con el otro nuestras propias opiniones, y allí es donde ocurre la verdadera construcción. Es cuando la otra persona, al escucharme, y yo al escuchar a la otra persona, podemos ampliar nuestra composición mental y ser verdaderamente más inteligentes. Eso solo nos lo permite el amor, cuando nos conectamos desde el respeto y desde la libertad con el otro y con nosotros mismos también. Así que la invitación, mis queridos amigos, es a que utilicen las herramientas. Entonces recuérdenlas: sentir, entender cuál es la emocionalidad, y cuando hay una emoción de malestar, pues simplemente pasar al segundo paso, que es responsabilizarnos. Y tercero, sí, contestarte una pregunta. La pregunta es: ¿qué puedo hacer yo para cambiar la opinión de esta persona? Perfecto. Son 3 pasos súper sencillos para no casarnos o no comprarnos unas batallas que finalmente no son necesarias, ¿vale? Les quiero recordar a todos mis amigos a que nos sigan en redes sociales, que se conecten con nosotros, que nos cuenten cómo van con sus prácticas de todas estas herramientas. Por supuesto que nos ayuden a compartir esto, porque sabemos que muchísimas personas se pueden beneficiar de toda esta información, y que se conecten con Nicolás y conmigo pues a través de todos los medios que tenemos para ustedes, ¿vale? Y bueno, que disfruten estas nuevas conversaciones desde el amor y la compasión y el entendimiento cada vez superior. Así es, Caro. Hasta luego a todos. Por favor, síganos en redes y continúen enviándonos sus comentarios, sus opiniones, su feedback, sus preguntas. Todo, absolutamente todo, lo vamos a contestar. Todos los domingos, 7 de la noche, en todas nuestras redes van a tener el nuevo episodio del podcast de Nico y Caro. Nos vemos, mis queridos, y por supuesto, amor por todo y por todos. Bueno, vamos a ver cómo...